Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Dios les bendiga en este día. Aun cuando ha sido un domingo distinto en el que no hemos podido vernos de manera presencial producto de las lluvias, ha sido un domingo donde hemos podido ver su fidelidad en medio del cuidado de las precipitaciones. Y lo seguirá haciendo en los siguientes días donde todavía hay pronosticado más lluvia. Confiamos en que Dios cuidará de su iglesia. Hoy el pastor Luis me ha pedido grabar la prédica que tenía preparada para este tercer domingo. Debo reconocer que ha sido difícil de grabar. Creo que ya he perdido la cuenta cuántas veces he tratado me he equivocado y he tratado de no comenzar. Confío que esta vez sí será y podrá ser de bendición en medio de su vida, así como lo fue en medio del tiempo de preparación y como lo está haciendo el día de hoy. Quiero iniciar recapitulando lo que ha sido el énfasis de este mes y estas últimas dos prédicas de nuestro pastor Luis, enfocado en las generaciones. El pastor Luis comenzaba el primer domingo preguntando y consultando cuál era el mayor problema de cada una de las generaciones, no el de una, sino el de cada una. Y llegamos a la conclusión y entendemos que ese día el mayor problema de las generaciones era el pecado. Ese pecado que inicia con Adán y Eva, pero que ha sido el problema para cada una de las generaciones, tanto en las que vemos en la Biblia, así como la que estamos el día de hoy. Porque el pecado destruye, el pecado nos aleja de Dios, el pecado hace que el hombre y la mujer desobedezcan a su Creador. Y no es solamente un hecho puntual donde decimos, es que los jóvenes están mal, es que antes era mejor, eso no sucedía en mi tiempo, sino que el problema del pecado está en el corazón del ser humano. Y es ahí donde él necesita la gracia de Dios. Y el domingo pasado, donde nuestro pastor Luis, de una manera más interpretativa, más lúdica, nos llevaba y nos mostraba la solución a este problema a través de la historia de Zaqueo. Y vemos que en Lucas 19 vemos el encuentro de Zaqueo con Jesús. Y no solamente fue un encuentro casual donde comieron algo, se rieron y quedó ahí, sino que ese encuentro de Zaqueo con Jesús, vemos el arrepentimiento, la solución al pecado. Vemos cómo Zaqueo se arrepiente de sus errores, de su pecado y vuelve a Cristo. Y eso lo vemos no solamente en un hecho de levantar las manos o en algo puntual, sino lo vemos en una transformación en medio de su corazón. Porque el arrepentimiento, mis hermanos, provoca una transformación en el corazón del creyente. Zaqueo se arrepintió y comenzó a producir frutos. Su encuentro con Jesús cambió su manera de ver las riquezas, sus relaciones, y empezó a cambiar su manera de vivir. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, hermanos, hemos aprendido en la primera prédica y en la segunda que el pecado es el problema, el pecado es el que destruye, el pecado es el que nos aleja de Dios. Pero hemos entendido en la última predicación que Cristo es el que transforma y restaura vidas. Es aquel que nos vuelve a reunir con nuestro Padre. Y hoy llegamos a este tercer domingo, un tercer domingo incluso distinto, pero que nos confronta de igual manera. Porque si ya vimos el problema, y si ya vimos la respuesta, si ya vimos que el problema era el pecado, si ya vimos que la respuesta era el arrepentimiento y volverse a Cristo, si Cristo nos ha mostrado nuestro pecado, y si Cristo nos ha llamado al arrepentimiento, y nos muestra su gracia constantemente, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con el Evangelio, con el mensaje que hemos recibido? Porque déjeme decirle algo, mis hermanos, mis amadas hermanas. Nosotros no somos la primera generación
que escucha de Cristo. Alguien nos habló, alguien nos enseñó, alguien estuvo orando por nosotros, alguien nos abrió nuestra primera Biblia, alguien invirtió de su tiempo en nosotros y nosotros recibimos. Y es aquí donde comienza esta tercera prédica y quiero llevarlos al Salmo 78, ahí en sus hogares, si tienen sus teléfonos o si quieren escucharlo. El Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Quiero llevarlos, antes de iniciar con los puntos que tengo preparado, a una ilustración, a estas carreras que conocemos, a esta carrera de relevos, que es igual a cada una de las generaciones. Imagine que cada corredor es una generación que ha pasado. La carrera consiste en que distintos corredores, 4 o 5, tienen que completar una meta y en un determinado punto tienen que pasar el testimonio al otro para que continúe. Imagínense que el primero corre con todo su esfuerzo, con todas las dificultades que conlleva, pero llega al punto y le entrega el testimonio al segundo. El segundo, con las mismas dificultades, poniendo otra vez el mismo esfuerzo, llega al punto designado y se lo pasa al tercero. Pero el tercero, por algún motivo, corre una parte y se enfoca en el testimonio. Y decide por alguna razón quedarse ahí y guardar el testimonio para él. Y cuando eso pasa, cuando un corredor decide el detenerse o no llega al punto, la carrera termina. Y la pregunta es, ¿de quién fue la culpa que la carrera terminara? ¿Fue del cuarto corredor que no estuvo dispuesto a recibir el testimonio? ¿Fue al cuarto corredor que porque no quiso regresar un poquito más atrás? No. La carrera termina por culpa del tercer corredor que decide guardar el testimonio para él mismo. Así es con nuestras generaciones. Imagínense una generación que le transmitió a la siguiente, y esta a la otra, y esta a la siguiente. Y el testimonio ha llegado a nuestra generación. Y nuestra generación, por algún motivo, decide no entregar lo que recibió de la otra. Nosotros ahora, mis hermanos, somos la generación que está en la carrera y que tiene el testimonio en sus manos. La pregunta para hoy, para comenzar, es: ¿qué vamos a hacer con aquel testimonio que hemos recibido? ¿Qué vamos a hacer en estos años que Dios nos da con lo que hemos recibido de parte de Él? Y recordemos nuestro versículo énfasis del mes, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Por qué no podemos confiar en el que vale la pena transmitir el mensaje? Porque Dios es fiel,
Tal vez los hombres pueden cambiar, tal vez las generaciones pueden cambiar, la cultura cambia, pero Dios permanece. Dios fue ayer fiel, Dios es hoy fiel y mañana lo seguirá siendo. Por eso hoy quiero llevarlos a una mirada para no hacer tan extenso esta prédica, entendiendo que estamos de una manera tal vez de un video y puede ser tal vez como no me ven presencial, puede evitar y quiero centrarme en dos verdades sobre nuestra responsabilidad de predicar a las generaciones. Lo que hemos estado entendiendo del problema y de la solución, hoy Dios nos confronta a un desafío, a entender cuáles son nuestras responsabilidades de predicar a las generaciones. Y la primera verdad está en los primeros 5 versículos, que dice, vamos a volver a leerlo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaren a sus hijos. Si vemos, el Salmo comienza diciendo, escucha. ¿Esto qué significa? Que antes de hablar hay que escuchar. Que antes de transmitir hay que recibir. Antes de enseñar hay que haber sido enseñado por Dios. Y todo eso nos lleva a un punto, que todo comienza en Dios. Dios es el que habló, Dios es el que se reveló, Dios es el que dio a dar a conocer su voluntad. Nosotros no inventamos el mensaje, mis hermanos. No lo inventó la generación anterior. No la inventó la anterior a la primera generación. El mensaje, Dios es el que lo entregó. En Hebreos 1, me acompañan ahí. Hebreos 1. Hebreos 1 y 2. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios aquí nos muestra que Él habló de maneras distintas, en el sentido de formas distintas de hacerlo. Lo hizo por medio de profetas, lo hizo por medio de las escrituras y finalmente se dio a conocer en plenitud, de manera suprema, por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, amados, la tarea como iglesia no es inventar qué decirle a las generaciones. Si no, no sabíamos. Tendríamos años y moriríamos en pensar en qué decir. Por eso Dios fue sabio y Él entregó su mensaje. Y nuestra tarea es solamente transmitir aquello que Dios ya dijo. Dios lo menciona. Dios ya pidió que fuera transmitido generacionalmente. En el Salmo 78:5 lo vemos, la cual mandó a nuestros padres que la notificaren a sus hijos, generación tras generación. Esto es importante, mis hermanos. No fue solamente una idea de los padres de generaciones anteriores, sino que Dios lo mandó. Y esto aparece una y otra vez en la Biblia. Lo vemos en Deuteronomios, lo vemos en Joel, lo vemos en cada uno de los proverbios, en distintas épocas, en distintos escritores de la Biblia. Vemos que Dios mandó a transmitir su mensaje. Dios establece una cadena. Una generación recibe la palabra, ese enseña la palabra, la generación que la recibe es aquella que tiene que transmitir nuevamente el mensaje de Dios.
Y es exactamente lo que el Salmo 78 nos pide y nos desafía como iglesia. Pero aquí es algo importante de indicar, mis hermanos. Transmitir el mensaje de Dios no es transmitir, porque es muchas veces lo que hemos cometido, tradiciones religiosas. Porque una tradición puede pasar de una y otra, porque podemos indicar a una generación que viene después de nosotros, es que así nosotros lo hacemos, es que así siempre se ha dicho y se ha hecho, es que esta es nuestra costumbre. Pero el Salmo 78 dice, contando las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. El centro del mensaje no es nuestra tradición, no son nuestras costumbres. El centro es Dios. No estamos llamados, mis amados hermanos, a transmitir esta cultura cristiana a otras generaciones. Estamos desafiados y ordenados a transmitir la verdad de Dios. Y es ahí nuestra primera responsabilidad que vemos. Piensa en tu propia historia, en tu propio testimonio. ¿Quién te habló de Jesús? ¿Quién te enseñó a orar? ¿Quién te abrió la Biblia? ¿Quién te llevó a la iglesia? Quizás en mi caso fueron mis padres. Tal vez en tu caso un tío, una abuela, tal vez el mismo pastor, algún hermano, algún profesor, algún amigo. Pero alguien tomó el testimonio que él ya había recibido y te lo entregó a ti. Y hoy eso está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con el testimonio que has recibido? Porque podemos tomar dos decisiones, tal como lo dice el Salmo 78. Uno, podemos transmitir lo que es lo que estamos hoy predicando, la necesidad de poder transmitir a la siguiente generación las maravillas que Dios ha hecho, esta solución del arrepentimiento, de que Él nos perdona y nos salva. O podemos guardarlo para nosotros y que la carrera termine allí. Pero es algo que Dios no quiere. El Salmo 78 dice, no la encubriremos. No la encubras, mis hermanos. No la tapes de la siguiente generación, sino que cuéntale a la generación venidera las alabanzas de Jehová, sus maravillas. Y esto no solamente significa que grabemos video, entonces, Pastor Felipe, o déjeme predicar en el púlpito. Transmitir lo que tú has recibido significa también hablar de Cristo en medio de tu lugar de trabajo. Es hablar de Cristo en medio de tu familia. Es abrir la Biblia con tus hijos. Es enseñarles a orar. Es enseñarles a confiar en este Dios fiel que permanece desde ahora y para siempre. Es disponer también de tu tiempo, algo que necesitamos en nuestra iglesia. Damos gracias a Dios porque han empezado a llegar gente nueva que quiere conocer de Cristo y quiere aprender con fervor de Él. Pero falta gente que quiera discipular, que quiera poder transmitir las verdades de la palabra de Dios. Transmitir el mensaje de Dios a otra generación es testificar con tu testimonio, con tu vida propia a tus compañeros. Es orar por alguien. Es poder decirle, yo voy a estar orando por ti, porque Dios tiene el poder. La predicación y el transmitir el mensaje generacional comienza mucho antes de estar puesto adelante predicando en un púlpito. Comienza con lo que Dios me dio a conocer y es una decisión de que no lo voy a esconder. Por eso Deuteronomio 7:9 nos debe recordar, Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, porque hemos conocido a nuestro Dios fiel y permanente en nuestras vidas. Y la segunda verdad en esta prédica,
predicamos a la generación para que pongan su confianza en Dios. Porque Dios quiere que transmitamos y entendemos que es nuestra responsabilidad porque Dios lo manda, porque Dios quiere que transmitamos su verdad. Y lo vemos en el versículo 6 y 7, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guardan sus mandamientos. Dios no quiere solamente generaciones informadas sobre Él. Dios quiere generaciones que confíen en Él y que puedan arrepentirse de sus pecados para Él poder darle la salvación por medio de Jesús. El objetivo de transmitir el mensaje no es solamente saber. Una persona puede saber mucho acerca de Dios y no confiar en Él. Vemos en su palabra que Israel había visto las obras de Dios, había visto los milagros. El pueblo estaba informado muchas veces del poder de Dios. Pero en el Salmo 78 muestra que muchas veces Israel olvidó y se rebeló. Por eso Dios hace hincapié para que no se olviden de las obras de Dios. No es solamente falta de información. El problema de ello es un corazón que no confía plenamente en Dios. Es por eso que tenemos que entender, que cada generación necesita escuchar, porque cada generación necesita a Cristo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todas las generaciones, no solamente una, no solamente un momento, una parte, sino todos. Por eso, toda generación necesita escuchar la palabra de Dios para que puedan entender la fidelidad de Dios y que en medio de esa fidelidad puedan entender cuál es la solución al problema generacional. No olvidemos, mis amados hermanos, los niños necesitan escuchar de Dios. Los adolescentes necesitan escuchar el Evangelio. Los jóvenes lo necesitan. Los adultos lo necesitan. Los adultos mayores también. No existe una edad puntual. No existe que esta generación la necesita y esta otra no. Cada generación necesita escuchar de Cristo. El Evangelio es el mensaje que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana conforme al corazón de Dios. Cada generación debe responder personalmente, porque nuestra fe no se hereda. Tal vez mis padres me llevaron a la iglesia. Mis padres pueden haber sido cristianos, pero no porque ellos son cristianos, yo me vuelvo cristiano. Un padre puede enseñar a su hijo y es el hijo el que decide tomar esa decisión. Pero ¿cómo ha de tomarla si esta generación no decide predicarle a su generación nueva? Cada generación necesita responder personalmente al Evangelio. Pero ¿cómo ha de responder si nosotros no le compartimos lo que hemos recibido? Mis amados hermanos, hoy nuestra esperanza está en Jesús. Cada uno de los que tal vez están escuchando este mensaje hemos recibido en algún momento el mensaje y lo hemos atesorado en nuestro corazón y nos ha dado alegría. Recuerde aquel día en el que tomó la decisión de seguir a Jesús y en el cual cada día usted, cuando ha enfrentado alguna situación compleja,
El poder refugiarse en Él ha traído paz y gozo en medio de su corazón. ¿Por qué no ha de querer compartir aquello? ¿Por qué no ha de querer permitir que otros confíen en Dios, que otros puedan gozarse de la fidelidad de Dios, para que puedan arrepentirse de sus pecados y entender que Dios es un Dios que quiere darnos salvación por medio de su Hijo Jesús? La carrera no depende, mis amados hermanos, solamente de un corredor. La carrera depende de cada generación y hoy el testimonio está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad de que esta carrera pueda continuar. Está en tus manos y en mis manos poder compartir de la fidelidad de Dios, de este mensaje que hemos entendido, de que las generaciones necesitan el arrepentimiento para que Cristo los salve. Y la carrera continúa porque Dios es fiel. Mis amados hermanos, antes de terminar, recordemos la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios de compartir el mensaje que Él nos ha dado. La fidelidad que tenemos que darle a Dios de compartir en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros estudios, en medio de nuestras familias. No dejemos, mis amados hermanos, que la carrera termine en nosotros. Imagínense si la generación anterior a la nuestra hubiera tomado la decisión de detenerse y no compartir el Evangelio. Compartamos el amor de Dios en cada instancia que podamos. Y recordemos, no predicamos para fabricar una generación cristiana, predicamos para que cada generación conozca a Cristo y ponga su confianza en Él. Hoy el Señor nos llama a entregar lo que hemos recibido, para que después esa generación pueda seguir transmitiendo el amor y las verdades de nuestro Dios. Hoy te vuelvo a preguntar, ¿vas a entregar el testimonio? ¿Vas a entregar aquello que has recibido a la siguiente generación? ¿O te vas a quedar mirando detenidamente y querer guardártelo solamente para ti? Hoy Dios nos da estas dos verdades: hacerlo con responsabilidad, entregar su mensaje para que otros puedan conocerle a Él. Les invito a orar ahí, aun cuando tal vez, como dije, este es un video, pero confiando en que Dios ha podido tocar sus vidas, así como la mía, en medio de esta preparación de este mensaje. Te invito a que ores, puedas cerrar tus ojos y reflexionar si estás transmitiendo el mensaje. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque aún en medio de todo, aún en medio de la lluvia, tu fidelidad sigue siendo fiel, sigue siendo permanente. Y tú nos enseñas, Señor, la necesidad de compartir tu evangelio a la siguiente generación. Una generación que necesita conocerte, una generación que necesita arrepentirse, que necesita entender tu fidelidad. Hoy te pido, Señor, que puedas darnos valentía a nosotros, aquellos que tenemos el testimonio, a no quedarnos con él, sino que seamos valientes a compartirlos con otros. Levanta mujeres y hombres dispuestos a entregarlo en medio de toda situación. Ayúdanos, Señor, a que tu mensaje no sea coartado por nosotros, sino al contrario, que tú nos uses como instrumento. Confiamos en ti, descansamos en ti, en que tú tienes el control. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanos a la distancia. Cúbrelos y protégelos. Y todo te lo dejo en el nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Que sea una buena semana, aún en medio de las precipitaciones. Que el Señor es bueno y fiel en medio de su cuidado. Que Dios les bendiga.